Ayer por la noche, volví a ver la cosa que durante años plagó mis pesadillas y que durante mucho tiempo había tratado de olvidar, que estaba del otro lado de la cerca, más alto, más viejo, paseando bajo la luz de la luna. Lo más llamativo eran esos cuernos retorcidos, que habían crecido con los años. Cuando era un niño me gustaba pasar los veranos en casa de mis abuelos, en un rancho entre los montes de Lagos de Moreno, Jalisco, México. Por aquel entonces no había servicios, ni siquiera luz eléctrica, lo que hacía en cuanto se hacía de noche, la visión se limitara a lo que permitían la luna y las velas. Fue en el verano del 96, cuando una experiencia arruinaría para siempre las visitas con mis abuelos, que aún me causa escalofríos, sin servicios. Si querías ir al baño, tenías que hacerlo en la letrina, que estaba fuera de la casa, lo que era poco agradable, y mucho menos de noche. Había luna llena la noche que ocurrió todo. Tenía que ir al baño, así que salí del cuarto. El aire fresco me reconfortó y que la luna iluminara el camino. No era especialmente valiente entonces y lo fui menos después. Con precaución anduve el camino que me separaba de la letrina, acompañado del sonido de los grillos y el olor a tierra mojada. Cuando estaba volviendo a mi cuarto, aceleré el paso. No quería pasar más tiempo del necesario fuera, en la oscuridad. Fue entonces cuando algo de movimiento llamó mi atención. A mi lado, a mi izquierda, tras la cerca de piedra, estaba una parcela recién sembrada, propiedad del rancho vecino. Entre los surcos de siembra había una figura de un niño iluminada de lleno por la luz de la luna. Era más o menos de 1,5 metros, de piernas y brazos alargados, además de que estaba algo encorvado. A unos metros estaba una mujer que parecía pendiente del niño, que paseaba frente a ella. Pensé que solo era un niño y su mamá, hasta que capté algo que no estaba bien. Primero noté las piernas del niño. No bajaban rectas, sino que se arqueaban hacia atrás, y terminaban en lo que creía eran 2 pezuñas negras. No llevaba ropa, sino que su cuerpo estaba cubierto de pelo marrón y corto. Me había quedado observándolo mientras se movía entre los surcos, hasta que se giró hacia mí y sentí cómo sus grandes ojos amarillos se posaban en mí. Ahí, bajo la luz de la luna, creí ver un rostro humano, aplanado con 2 pequeños cuernos que nacían de su cabeza. Con un frío anormal bajando por mi columna, me eché a correr hasta el cuarto y cerré de un portazo la puerta. Tras de mí, arranqué una silla contra la puerta y me metí debajo de las cobijas. Llorando de miedo, me lo imaginaba parado del otro lado de la puerta y me aterraba pensar que en cualquier momento trataría de entrar. Me quedé dormido solo cuando el agotamiento me venció por completo. Por la mañana, quedé solo con mi abuela en la cocina y decidí contarle lo que me sucedió la noche anterior. Creí que me sentiría mejor si me decía que solo fue una pesadilla. No esperaba lo que me contestó entonces. No le tengas miedo. No te hará nada. Lo dijo mi abuela con un tono casual. Con un nudo en la garganta, la llené de preguntas y ella se limpió las manos del delantal antes de sentarse a contarme una historia. No me es posible relatar lo que me contó mi abuela exactamente como lo hizo ella, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Todo empezó en el rancho vecino, que se dedicaba principalmente a la producción de leche. El dueño, un hombre mayor, de mal talante, aunque justo y honrado. No puedo repetir las palabras de mi abuela tal como ella las dijo, pero siempre intentaré reconstruir su relato lo mejor que pueda, apoyándome en mis recuerdos de hace 30 años. Era el año de 1985, cuando llegó al rancho un joven moreno, de buen aspecto, en busca de trabajo. Dijo llamarse Martín y venir del sur de México.
El dueño se mostró receloso al principio. Aún así le dio trabajo. Además le permitió vivir en un pequeño cuarto en sus terrenos, en el que guardaba el forraje. Con el paso de las semanas, Martín logró simpatizar no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con el dueño y su familia. Martín era un trabajador, era atractivo, carismático, por lo que nadie le sorprendió cuando él y Dolores se volvieron novios. Por el tiempo en que los muchachos se volvieron pareja, fue que se comenzaron a oír rumores de ataques al ganado en las rancherías cercanas. Algunos animales como vacas y cerdos habían amanecido a medio devorar de maneras espantosas. Así como unos hablaron de coyotes, otros comenzaron a decir que había un nahual rondando. Como era natural, la gente se preparó para defender a sus animales. Así pues, todas las noches se encargaban de encerrar bien al ganado en sus corrales y estar atentos por si algún ruido fuera de lo normal perturbaba la noche. Pese a las precauciones, más ataques se dieron. Otros tantos animales, incluyendo gallinas, habían sido encontrados, mutilados y muertos. Con esto la gente, usualmente tranquila, comenzó a volverse paranoica. Todo culminó en una noche de invierno. Uno de los vecinos se había despertado en medio de la noche, al escuchar un ruido en su gallinero, y había disparado a la cosa que se metió en su propiedad. Esa noche se vio a Martín llegando al rancho y tocar la puerta débilmente. Quien la abrió fue Dolores, que al verlo gritó de horror, despertando a los demás habitantes de la casa, a tu abuelo y a mí. Fuimos rápido y encontramos que Martín estaba mal herido. Un balazo le había alcanzado el abdomen. Estaba sangrando mucho, estaba perdiendo mucha sangre. Pero eso no fue lo que había espantado a Dolores, sino la apariencia de su amado. Martín tenía la cara deformada, su nariz estaba aplanada y su cara alargada. Sus ojos tenían las pupilas horizontales, como las de las cabras, y dos grandes cuernos retorcidos salían de su cabeza. De sus piernas nacían sus pezuñas negras, que no lo soportaron más al llegar, y se habían desplomado en los brazos de Dolores. Martín murió esa noche por la herida en su estómago. Dolores se quedó llorando sin querer soltarlo, a pesar de cómo se veía. Al día siguiente lo fueron a enterrar en el monte, sin ceremonias y con el mayor secreto posible. A los que preguntaron qué pasó con él, se les dijo simplemente que él había vuelto a su tierra. Cuando la abuela terminó de hablar, yo me quedé digiriendo el relato, mirando la mesa sin decir nada. Ella se levantó y se acercó a la ventana desde donde se veía el rancho vecino. Entonces, abuela, ¿era un nahual de esos que se hablan? Le pregunté a mi abuela una vez terminado el relato. No, mija, era un guaychivo, un brujo que toma rasgos de chivos conocidos en el sur, me dijo ella. Pero entonces, ¿qué fue lo que vi anoche, abuela? Lo que viste es solo un niño que pasea por la noche bajo la supervisión de su mamá. ¿Un niño? ¿Cómo que un niño? Mi abuela volteó y me vio. Así es, el hijo de Dolores, que heredó la apariencia de su papá y el carácter de su madre.